Contra todos los pronósticos, el nuevo presidente de Rumania es proeuropeo y de centro, pues el mandatario será Näkü-Çordan. Su elección en el balotaje frenó lo que parecía una victoria imparable por parte de los ultranacionalistas, liderados por Giorge Simion. La historia la tiene Ramiro Cueva Barberena. Rumania eligió a su nuevo gobernante. El alcalde centrista de Bucarest, Näkü-Çordan, ganó la presidencia derrotando al candidato de extrema derecha, Giorge Simion. Con alrededor del 54%, el europeísta se impuso en los comicios que se repitieron este domingo. Las elecciones no se tratan de políticos, se tratan de comunidades, y en las elecciones de hoy ganó la comunidad de rumanos que desea un cambio profundo en Rumania. Una comunidad que desea el funcionamiento de las instituciones estatales, una comunidad que desea reducción de la corrupción, una comunidad que desea un entorno económico próspero para los rumanos, una comunidad que desea una sociedad de diálogo y no una sociedad de odio. El aspirante presidencial de ultraderecha se autoproclamó ganador en un momento donde reinaba la paridad, aunque después reconoció la derrota. Quiero felicitar a mi oponente, Näkü-Çordan, por su victoria en las elecciones. Fue la voluntad del pueblo rumano. Quiero agradecer a los más de 5 millones de rumanos que depositaron su confianza en mí. Las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Dan en una jornada donde Simion sacó menos cantidad de votos que en la primera vuelta hace 2 semanas. La jornada estuvo marcada por la alta participación de la ciudadanía, que alcanzó el 65% de los electores habilitados. Tras la victoria, Dan aseguró que espera que las negociaciones para formar la nueva coalición de gobierno duren semanas. Otro de los países donde los ciudadanos fueron a las urnas en el llamado Superdomingo electoral fue Polonia. Allí el centro también ganó, pero la diferencia es que en esta primera vuelta el liberal Rafał Trzaskowski le sacó un estrecho margen de ventaja al ultranacionalista Karol Nawrocki, de menos del 2%. Y el panorama, en cambio, fue diferente en Portugal, pues la izquierda del Partido Socialista fue la que más escaños perdió en las elecciones parlamentarias anticipadas, mientras que aumentaron su presencia en la Asamblea de la República los conservadores de la Alianza Democrática y la ultraderecha de Chega. Con estos resultados de los 3 países, se puede decir que avanzó o retrocedió el populismo en el viejo continente y qué impacto exterior pueden tener las elecciones nacionales, especialmente en cuanto a la fortaleza de la Unión Europea y la ayuda militar a Ucrania. Para el debate nos acompaña desde Montevideo Felipe Vasconcelos Romao, profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa. Y desde Ciudad de México se conecta con nosotros José Joel Peña Yáñez, analista internacional, especialista en estudios europeos y profesor universitario. Es para mí un gusto compartir este espacio con ustedes. Y antes de comenzar, los invito a ustedes y a todas las personas que nos están viendo en este momento a que se unan a nuestras redes sociales France24-ES. Y la invitación se la extiendo, como siempre, a quienes escuchan el debate en podcast, ya sea a través de Apple, Spotify, Deezer o TuneIn. Felipe, comienzo con usted. Bienvenido al debate de France 24. ¿Cómo explicar los resultados que hubo el domingo en estos 3 países, sobre todo en cuanto al acercamiento a Bruselas y el distanciamiento de Rusia, que eran 2 temas que marcaron en los comicios? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, subrayar que efectivamente hay hoy día en el marco europeo un traslado de todo el sistema de partidos, del sistema político para la derecha, o sea, la vieja dicotomía entre izquierda y derechas con 2 familias centrales, con 2 partidos en cada país fuertes, un socialdemócrata y otro conservador. Esa dicotomía prácticamente está dejando de existir en Europa. Y ahora el eje, la dicotomía, el clivaje, es esencialmente un clivaje entre visiones más nacionalistas, que connotamos con partidos de la derecha radical o extrema derecha, y una visión más liberal del punto de vista político y de manutención de las instituciones y de las relaciones internacionales de los países, de la política exterior, tal y como la conocíamos y era elemento de consenso entre las 2 familias dominantes. En ese sentido, estas 3 realidades, de estas 3 elecciones, son elecciones distintas.
distintas. En el caso de Polonia, Rusia no logra influir mucho, no logra influir del todo en la derecha más conservadora, porque hay un trauma del pasado y una idea de antagonismo con respecto a Rusia, y esto se ve en el centro, pero también en la derecha más radical. En el caso de Rumanía, ahí sí, el candidato de extrema derecha tenía un apoyo, y tenía una conexión y una identidad con Rusia y con el régimen de Putin, lo que conlleva inclusivamente a que este sea el segundo intento de elecciones presidenciales, porque las de noviembre del año pasado fueron canceladas, fueron anuladas. Y finalmente en Portugal, el debate con respecto a Rusia es más periférico, no hay una conexión tan bien entre la derecha radical portuguesa y Rusia. No obstante, efectivamente hay un cambio estructural con el Partido Socialista, que es un partido histórico portugués, a quedar prácticamente en tercer puesto en número de escaños en el Parlamento. Y usted lo explicó muy bien, Felipe. Esta dicotomía se rompió, especialmente en Portugal, donde Chega obtiene la misma cantidad de escaños que los socialdemócratas o el Partido Socialista. Entonces, más adelante les propongo tanto a usted como a José Joel que analicemos en profundidad el tema de Portugal y comencemos por entender un poco más esos comicios de Rumania y Polonia, ya que, como usted bien lo decía, Felipe, están muy marcados por Rusia. José Joel, al respecto quiero preguntarle, ¿coincide usted con lo que dice nuestro analista anterior de que aquí ya se rompe esa dicotomía entre socialdemócratas y conservadores y pasamos a ver una disputa entre nacionalismos y liberalismos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles, muchas gracias por la invitación y efectivamente coincido en la inteligencia de que estamos viviendo, no solo en Europa, sino en gran parte del mundo, digamos, una ruptura entre las formas tradicionales de hacer política. En el caso de Polonia, de Rumania y desde luego en Portugal, las y los ciudadanos acuden a las urnas con el telón de fondo de una Europa, digamos, que está muy sacudida por la guerra en Ucrania, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el avance de las fuerzas ultranacionalistas que desde luego lo que están haciendo es desafiar el consenso democrático europeo que se encuentra ya desde hace varios años en decadencia. Es decir, lo que se está jugando no es solo el control de los gobiernos en los países donde se llevaron a cabo estas elecciones, algunas de ellas incluso anticipadas, sino que el rumbo de la Europa como proyecto político. En Rumania, por ejemplo, el resultado fue distinto a lo que ocurrió en Polonia y en Portugal, desde luego, pero digamos que ya hay un ganador, Nicu Surdan, que derrota al ultranacionalista George Shimon, pero es muy importante, con una victoria no aplastante, es decir, el margen de diferencia fue muy poco, ¿sí? Aquí el tema es que sigue habiendo una presencia muy importante de euroescépticos, digamos, de partidarios del autoritarismo, sobre todo ahora que Donald Trump regresó con tanto poder y que está trasladando su forma de gobernar a través del caos a otras regiones del mundo. Hay una narrativa nacionalista que ha calado especialmente en las zonas rurales de Rumania, pero la victoria de Dan obviamente fue motivo de celebración en Bruselas porque de alguna forma ellos lo ven como una reafirmación de los valores democráticos que la Unión Europea pues ha tratado de defender desde su creación. Aún así, la elección de Dan ofrece desde mi perspectiva una oportunidad muy pequeña, pero una oportunidad al fin para avanzar en reformas y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sobre todo, podría devolver a Rumania una mayor estabilidad y confianza internacional. Y en el caso de Polonia, pues bien, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó claro que el país sigue profundamente dividido. El liberal Trzaskowski y el ultraconservador Nawrocki pasaron a la segunda vuelta en una contienda igual, como lo decía mi colega, marcada por la fragmentación, la polarización. Por un lado tenemos a un candidato que representa a quienes desean una Polonia más integrada, al igual que el primer ministro Donald Tusk, quien por cierto se ha visto entorpecido precisamente por tener un gobierno en contra. Y en el caso de Nawrocki, pues sabemos que encarna una visión nacionalista, conservadora, más escéptica hacia Bruselas, en línea con gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia, que incluso han puesto en duda la continuidad del apoyo a Ucrania y sobre todo la eventual adhesión de este país a la Unión Europea.
Ustedes dos coinciden en que los ultranacionalismos están avanzando en Europa, pero Felipe, ¿no fue justamente lo contrario lo que pasó en las elecciones de Rumania con la victoria inesperada de Dan? Y es inesperada porque primero el ultranacionalista Georgescu había ganado las elecciones en noviembre de 2024. El ultranacionalista Simeon ganó la primera vuelta de hace unas pocas semanas a inicios de mayo y parecía tener toda la ventaja para el balotaje final. Y finalmente Dan le gana por 8 puntos porcentuales. ¿Cómo explicar esta victoria de Dan y si esto es una derrota para el ultranacionalismo, al menos en Rumania? Bueno, con respecto a Rumanía, subrayar que las instituciones han arriesgado. Han arriesgado porque han anulado el primer intento por alegadamente injerencia de Rusia en el proceso electoral. Y esto podría haber generado riesgos una vez que sí podría haber existido un rechazo de esta injerencia institucional en un proceso que se tenía como democrático, y esto podría conllevar después a una movilización en este segundo intento de organización de elección presidencial. Este efecto se notó en la primera vuelta, una vez que Simeón obtuvo 41% de los votos, pero la movilización del electorado moderado de izquierda y derecha permitió invertir el resultado de la primera vuelta. No obstante, hay que señalar que se está quedando corto los objetivos que Europa y que las instituciones europeas tienen. Hoy día, cuando sumamos lo que son las fuerzas pro-europeístas de los distintos países, sean ellos de la parte de los antiguos países de la Europa del Este, sean ellos de la antigua Europa Occidental, lo que podemos concluir es que efectivamente los partidos proeuropeos suman cada vez menos. Y esto ya se nota de una forma muy clara en el Parlamento Europeo y también en lo que fue necesario coordinar y negociar para llegar al actual cuadro institucional que es producto de las elecciones europeas del pasado mes de junio del 2024. Entonces, no obstante haber aquí alguna esperanza para los europeístas con este resultado en Rumanía, no obstante, lo que vemos es que en muchos de estos países los partidos antieuropeos van consolidando resultados por encima del 40%, sean ellos en elecciones generales para el Parlamento, sean ellos en elecciones presidenciales. Más tarde que temprano podremos tener cada vez más gobiernos o mayorías parlamentarias en los países de Europa que empiezan a sumar gobiernos que pueden afrontar de una forma clara aquello que es una visión más cosmopolita y más europeísta. Esto ya es visible en Eslovaquia, ya es visible en Hungría, y bueno, ya fue en tiempos también visible en Polonia. No obstante, en Polonia la derecha más conservadora, que no es propiamente extrema derecha, es una derecha ultraconservadora, tiene ese punto de mirar a Europa como una salvaguarda, como algo para evitar los riesgos de la amenaza rusa. Voy a recopilar esta palabra que usted menciona, Felipe, salvaguarda. ¿Se puede entender así los resultados, José Joel, de lo que ocurrió en Polonia y en Rumania? Es decir, ¿es una salvaguarda para los proeuropeos de Europa del Este los resultados que hubo el pasado domingo en estos dos países, o el ultranacionalismo igual seguirá teniendo una cosecha y seguirá creciendo en esta parte de Europa? Yo creo que efectivamente es una salvaguarda, sobre todo en el caso de Rumania, donde ya tenemos un resultado claro. En el caso de Polonia tendremos que ver cuáles son los resultados de la segunda vuelta, pero en términos generales, incluyendo desde luego a Portugal, digamos que a nivel europeo, estos tres procesos electorales tienen algunas implicaciones desde mi perspectiva que son muy claras. En primera instancia, demuestran el avance de la extrema derecha, que no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una tendencia continental y yo me atrevería a decir global. Ahora, en la actualidad,
en más de 12 países de la Unión Europea, los partidos nacional populistas, digamos, son la primera o la segunda fuerza. En algunos de ellos, como lo dijo mi colega, Hungría y Eslovaquia ya gobiernan. En el caso de Alemania, Francia o Italia, motores tradicionales de la Unión Europea disputan el poder o ya lo comparten en gobiernos de coalición. Esto lo que está haciendo es reconfigurar dentro de la Unión Europea el equilibrio, digamos, tan deseado, haciendo más difícil alcanzar consensos, sobre todo en temas sensibles como es el apoyo a Ucrania. Recordemos que hay ciertas materias, como es el caso de la política exterior, que las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Por eso es que entre más detractores o gobiernos en contra del proceso de integración se vayan sumando, pues va a ser más difícil alcanzar este tipo de decisiones. Segundo, estas elecciones también muestran que el modelo europeo, es decir, aquel que está basado en la tradicional democracia liberal, en la cooperación internacional y en el Estado de Derecho, pues está siendo desafiado por discursos que promueven un aislamiento, las posturas unilaterales, una confrontación, una desconfianza hacia las instituciones, lo cual también es propio de los discursos populistas. Recordemos que el populismo es una forma de hacer política, el populismo es una estrategia que puede ser utilizada tanto por la derecha como por la izquierda e incluso por el centro. Y por último, también mencionar el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos añade un elemento claro de mucha tensión. ¿Por qué? Porque la visión unilateral de Trump, que por cierto es compartida por J.D. Vance y por Marco Rubio, lo acabamos de ver en las reuniones que tuvieron con Ursula von der Leyen, donde básicamente le quisieron dar una cátedra de cómo debería de funcionar la Unión Europea, pues también hacen que la situación sea mucho más compleja, sobre todo porque Trump ha tenido un acercamiento más directo con líderes nacionalistas, sobre todo haciendo que el resto de líderes y lideresas europeas teman por una coordinación transatlántica. En este contexto, la cohesión interna de la Unión Europea pues se vuelve aún más importante. Si Polonia, Rumania y Portugal eligen el camino del europeísmo moderado y democrático, por decirlo de alguna forma, pues van a ayudar a sostener la cohesión. Sin embargo, si en Polonia o en Portugal avanza más la extrema derecha, pues van a ser dos gobiernos que se van a unir a Víctor Orbán de Hungría y al primer ministro de Eslovaquia, fungiendo como, digamos, como piedras en el camino del proceso de integración y que obviamente van a pedir muchas concesiones para dar los votos a favor de políticas de integración. Felipe, ¿y qué piensa usted de cuál puede ser ese futuro de la cohesión dentro de la Unión Europea? ¿Se va a fortalecer ese eje de Orbán y Fico siendo los primeros ministros de Hungría y de Eslovaquia? ¿O ahora con estas elecciones en Rumania y la segunda vuelta que esperaremos cómo sale en Polonia, se fortalecerá en cambio el eje de Bruselas? No, y yo creo que estamos asistiendo a una Europa que va sobreviviendo, pero cada vez más con una tensión y con un nerviosismo en cada elección que no es saludar para el proceso europeo. Estamos quedando siempre dependientes de mayorías y de aritméticas, como por ejemplo en Alemania, que no son naturales. O sea, no es natural que los dos antiguos partidos que alternaban en el poder tengan sistemáticamente que establecer lo que eran grandes coaliciones, o sea, coaliciones en que la alternancia de poder y la alternativa al poder que está, el ejecutivo que esté en el poder, queda totalmente en manos de la derecha radical. O sea, cada vez más la izquierda va desapareciendo o entonces va teniendo que integrar la base electoral de gobiernos de centro derechas. Y después, cuando los ciudadanos son llamados a votar la vez siguiente, van a tener que optar ya entre el liderazgo de la oposición que está en manos de la derecha más radical y el gobierno que está en funciones. Y esto va desgastando las democracias. Y cuando miramos, también la alternancia empieza a ponerse ya entre lo que es el proceso europeo, estos partidos centristas en grandes coaliciones que son los defensores del proceso europeo, del europeísmo, y
Por otra parte, la oposición queda en manos de quien está en contra del proceso tal como los conocemos o como lo conocemos o como viene evolucionando. Esto, aunque vayamos los países vayan superviviendo, los gobiernos proeuropeístas vayan superviviendo, acaba por desgastar, por provocar un desgaste profundo en todo el proceso europeo y la forma como los ciudadanos de los distintos países ven las instituciones europeas. Yo diría que, no obstante, hay algunos elementos menos negativos. Por ejemplo, Italia. Giorgia Meloni es alguien que viene de hermanos de un partido que era asumidamente durante un periodo de tiempo un partido neofascista que se reconocía en el legado de Mussolini y poco a poco fue moderando, sobre todo en lo que Europa respecta, a sus posiciones. Y eso le permite hoy ser la líder la presidenta del Consejo de Ministros de los tres grandes países fundadores del proceso europeo, Italia, y tiene posiciones totalmente alineadas en términos de política exterior con las posiciones de la Comisión Europea. Y también acabó por no ir y no sumarse a lo que son las posiciones de Donald Trump, aunque tenga alguna simpatía por el presidente de Estados Unidos. Eso es algo de optimismo. Los países centrales parecen seguir teniendo estando involucrados en el proceso europeo, pero efectivamente en los países más periféricos, como sea Portugal por la parte occidental o sean los países del antiguo bloque del este, hay aquí riesgos que se vienen tornando más evidentes en los últimos años. Y en esos riesgos de lo que usted menciona, unas democracias desgastadas, quiero preguntarle, José Joel, ¿cuál es el papel no solo de Trump, sino de los políticos también de Europa que dicen admirar a Trump? Bien, lo decía Felipe, uno de ellos es la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que sin embargo ha cambiado su discurso, pero adicional a ella también estaba, por ejemplo, el rumano Simeon, que dice admirar tanto a Donald Trump como a Giorgia Meloni. Y recordemos que Andrzej Duda, en Polonia, del partido Ley y Justicia, del ultranacionalista Ley y Justicia, es un amigo directo de Donald Trump, incluso lo visitó en Estados Unidos durante la campaña presidencial de Trump a la Casa Blanca en 2024 y ahora su partido está de segunda en la primera vuelta presidencial para elegir al presidente de Polonia. ¿Cómo en estas elecciones, sobre todo en el balotaje que se espera de Polonia, puede influir no solo la figura de Trump, sino de políticos europeos aliados de Trump? Por supuesto que tiene mucho que ver, sobre todo cuando estamos en un momento muy crítico de la relación transatlántica, es decir, de la relación tradicional entre Estados Unidos y el continente europeo, en este caso más específico, la Unión Europea. Es decir, muchos líderes quieren aprovechar su cercanía con Donald Trump para romper de alguna forma con el alineamiento con Bruselas y tratar de obtener mayores ventajas por el acercamiento con Donald Trump. Recuerden que Donald Trump es un crítico de la Unión Europea, dijo que la Unión Europea se creó básicamente para estropear los planes de Estados Unidos, por lo cual pues se ha mostrado reticente a mantener una conversación, digamos, directa en términos del propio proceso de integración. Aparte el tema de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, donde sabemos que ha tenido un papel importante, sobre todo el día de hoy que sostuvo la llamada con Vladimir Putin. Sin embargo, en el caso de Giorgia Meloni, aquí es muy importante resaltar que si bien es cierto que ha tenido un acercamiento con el presidente Donald Trump, ella es una persona muy inteligente que, al igual que Ursula von der Leyen, es muy pragmática, es decir, deja por cierto momento las ideologías y se aboca a los intereses nacionales del gobierno y de las ciudadanas y ciudadanos que representa. Es decir, muchas veces se deja de lado si es de izquierda o si es de derecha y se atienden los intereses buscando siempre pues el mejor resultado para beneficiar a la población. Ahora, todos estos problemas van a tener un impacto muy importante en la forma en que la Unión va a alcanzar los objetivos de su agenda estratégica planeada para la segunda, digamos, el segundo mandato de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la extrema derecha va a ser un desafío, y así lo ha sido y lo va a seguir siendo, para la implementación de esta agenda proeuropea,
pro derechos humanos, porque sabemos que hay varios ejes clave que van a ser muy afectados, sobre todo cuando se tienen que tomar se tienen que tomar decisiones de manera unánime, es decir, por unanimidad. Un ejemplo claro es la cuestión de la migración y el asilo. Sabemos que los partidos de extrema derecha están en contra de las políticas migratorias flexibles, buscan políticas migratorias más restrictivas. La democracia y el Estado de Derecho también se van a poner en juego porque hay gobiernos que están transitando de la democracia hacia el autoritarismo o incluso hacia el totalitarismo. La transición ecológica, que es algo que ha abanderado la comisión encabezada por Ursula von der Leyen, se va a ver totalmente desplazada. Hay un escepticismo climático, Sí. lo vemos no solo en Europa, sino con Donald Trump, y desde luego va a haber una influencia en el Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque la presencia de estos partidos en gobiernos nacionales va a alterar los equilibrios internos, y ni qué decir en el Parlamento Europeo, donde son cada vez más las y los eurodiputados que abanderan posturas nacionalistas y de ultraderecha. Y antes de pasar, Felipe, a analizar el tema de Portugal, por último, quiero que cerremos este capítulo de Europa del Este hablando de la migración, José Joel, porque usted hablaba precisamente que este tema ha movido los comicios, pero en el caso de Rumania, la diáspora rumana que vive en Europa Occidental tuvo mayores tendencias con el ultranacionalista Simeon, y fue allí en la segunda vuelta donde el candidato ganó, contrario a lo que pasaba con Europa del Este o incluso con Rusia, donde los rumanos que viven allí votaron más por el centrista y proeuropeísta Dan. Felipe, dos preguntas aquí. ¿Cómo explicar estos resultados de la diáspora rumana? Y dos, ¿cuál es el papel de Rusia y de Putin en los comicios de Europa del Este? Bueno, la diáspora, lo que hay un efectivamente que compatibilizar muchas veces la posición que hay de un ciudadano como emigrante y la posición como inmigrante. Y esto se ve, por ejemplo, en lo que son algunas comunidades portuguesas un poco por todo el mundo, en Francia también, en que se vienen decantando por posiciones más de derecha radical, en función del, porque entienden que también es una manera de protegerse. En Estados Unidos esto no ha resultado en algunas comunidades. Algunos latinos, por ejemplo, apoyaron a Donald Trump pensando que esto les podría proteger, y hoy día lo que vemos es que hay una política ciega por parte de Donald Trump, inclusivamente en comunidades que podrían haberle dado su voto, o al menos su apoyo, una vez que al ser inmigrantes y no tener el estatuto de ciudadano no podrían haber votado. Pero hubo movilización por parte de alguna inmigración, y esto se ve también en otros países. O sea, va haciendo su camino y se va consolidando un discurso nacionalista, inclusivamente en el ámbito de partes de la población que deberían ser más comprensivas y con políticas de una apertura más grande y de un cosmopolitismo mayor, en función de estar desplazadas, de estar afuera de su país, y tener la obligación de comprender lo que es el percurso difícil de empezar una vida afuera. No obstante, se va constatando que esto no ocurre y que no hay una solidaridad, y cada vez es menos. No hay una solidaridad intercomunitaria en términos de las comunidades que están desplazadas afuera, y que no son solidarias muchas veces con las comunidades que están en su país, por su vez, que han sentido la necesidad de ir a vivir a su país de origen. Y ahora sí, le quiero preguntar, Felipe, sobre esos comicios en Portugal que nos muestran. Primero, preguntarle cómo es que la Alianza Democrática, un partido de centro derecha, no solo aumenta de escaños, sino que es el partido de Luis Montenegro, el primer ministro al que le habían hecho precisamente una moción de confianza. Y aquí también otra de las preguntas, y es el partido ultraderechista Chega
ha aumentado cada vez más su presencia en el Parlamento y ahora quedó con la misma cantidad de escaños que el Partido Socialdemócrata. ¿Tiene que ver esto con lo que usted decía de se acaba la dicotomía tradicional de los partidos y ahora cómo los portugueses van a manejar la presencia y el tercer partido más votado siendo la ultraderecha? Bueno, acá dos o tres apuntes que me parecen importantes. En primer lugar, el hecho de que la derecha radical o extrema derecha llegó más tarde a Portugal que a otros países europeos. Tardó como que más 10 o si comparamos con Francia, 20, 30 años a llegar. Pero cuando llegó, efectivamente, viene teniendo una subida exponencial. Pasa de un diputado en el 2019 a creo que 16, 17 diputados en las elecciones del 22, 23, 50 diputados y ahora ya está con 23, no, perdón, 24 con 50 diputados y ahora ya está al menos con 58. En Portugal los inmigrantes tienen círculo propio, los que están afuera, o sea, hay 4 diputados que aún no están contabilizados, que son de 2 círculos de inmigración afuera, de emigración afuera, y que con gran probabilidad 2 de ellos pueden también sumarse a los diputados que ya tiene Chega. Y los socialistas probablemente no van a elegir cualquier diputado afuera. O sea, las elecciones con elevado grado de probabilidad terminarán cuando se haga el recuento en el final de esta semana con Chega con el segundo grupo parlamentario. O sea, Chega formalmente va a liderar la oposición al gobierno de centro derecha de Luis Montenegro. El partido, una segunda nota, el Partido Socialista era un partido histórico en Portugal, una tercera nota, perdón, y tiene una caída, tiene el tercer peor resultado de su historia desde que fue reinstaurada la democracia en el 74, tiene el tercer peor resultado, pero en la práctica es el peor porque cae para tercer lugar en términos de grupos parlamentarios. El partido, el liderazgo del Partido Socialista fue un liderazgo errático en todo este proceso, porque decidió anticipar por tercera vez consecutiva unas elecciones generales en función de un problema ético que involucra el primer ministro portugués Luis Montenegro. No obstante, no quiso esperar y la población demostró un cansancio y no comprendió esta oposición del Partido Socialista y esto conllevó a la dimisión de Pedro Nuno Santos, que era el líder de los socialistas, que justo hace un año había tenido un buen resultado, porque aunque hubiera habido una caída grande de los votos de los socialistas, prácticamente había empatado con la Alianza Democrática. Y todo esto le permitía tener un margen de maniobra grande en el Parlamento con 78 diputados en un total de 230, prácticamente el mismo número que tenía Alianza Democrática. Con todo este movimiento de contribuir para la caída de Luis Montenegro y la anticipación de elecciones, lo que los socialistas y Pedro Nuno Santos lograron fue perder claramente perder margen de influencia junto a la base del gobierno, que ya habían logrado algunas conquistas en el presupuesto de este año porque habían sido necesarios para aprobarlo en el Parlamento y en efecto en este momento pierden poder, pierden su liderazgo, pierden el liderazgo de la oposición y hay riesgos claros de colapso del partido a medio plazo. No olvidemos que los socialistas ya quebraron en Grecia y en Francia. Ahora están recuperando poco a poco en Grecia y en Francia, pero el Partido Socialista francés, un partido histórico de Europa, llegó a tener 4% de los votos en las elecciones del 2017. Y también el PASOK, el Partido Socialista griego, que es un partido histórico, estuvo por los 3-4% en el 2015, 2016, 17. Y hay partidos que no logran recomponerse y el Partido Socialista portugués está en este momento corriendo serios riesgos de no recomposición. Y es ahí justamente que se une con lo que usted decía anteriormente, que ahora las coaliciones de gobierno quedarán en manos de esa derecha radical, pues ahora Chega
probablemente podrá ser llamado dentro del gobierno de coalición, ya que el partido de centro derecha solo obtuvo un total de 89 escaños, lejos de los 116 para poder formar la mayoría parlamentaria. Sí. No va a haber cualquier acuerdo porque el gobierno de Luis Montenegro y el Partido Alianza Democrática asumieron que van a gobernar en minoría. ¿Ok? Ok. Y lo que Chega quiere en este momento es liderar la oposición, porque si ya superó el Partido Socialista, ahora va con todo en dirección a Alianza Democrática. Y justamente, José Joel, muy brevemente, ¿qué impacto y qué riesgo y sobre todo qué es lo que está en juego en la democracia con el aumento de esta derecha radical y cómo pone esto en juego al resto de los partidos? Claro que sí, pues retomando lo que decía mi colega Philip, de entrada la gobernabilidad en Portugal está en duda por la negativa de Alianza Democrática, al menos hasta ahora, de pactar con el partido ultraderechista Chega. El resultado sin duda refleja, como ya lo hemos mencionado, una transformación del electorado que muestra, insisto, una mayor desconfianza hacia los partidos tradicionales y desde luego las estrategias populistas pues han hecho muy bien porque han abierto el espacio a discursos más radicales. El Parlamento en Portugal queda en ese sentido dividido en tres bloques. Por un lado, una derecha sin mayoría, una izquierda que está fragmentada y una extrema derecha en ascenso que aunque está aislada formalmente, se vuelve central en el cálculo político. Es decir, para lograr alguna política pública que sea, es decir, que sea aprobada por el Parlamento portugués, necesariamente se van a tener que obtener o conseguir votos de esta extrema derecha. Este nuevo escenario plantea un futuro muy incierto, va a depender de negociaciones muy complejas. Si no se logra una solución viable en el corto plazo, hay quienes incluso no descartan nuevas elecciones. Además, como ya lo habíamos mencionado, la entrada de Chega pues va a tensionar desde luego la agenda política en temas sensibles, como ya también lo habíamos mencionado en el caso de Rumania y de Polonia, como es la inmigración, particularmente importante en Portugal, los derechos civiles y la seguridad. Es decir, Portugal entra en una etapa de mucha incertidumbre, ajena generalmente a problemas que veíamos en otras latitudes del continente europeo. La estabilidad democrática va a depender de la capacidad de los partidos para gestionar este nuevo mapa político. Discúlpeme, lo interrumpo, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco a usted y a Felipe Vasconcelos Romao por estar aquí en el debate de France 24, a todos ustedes quienes nos ven y, por supuesto, a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Nos vemos.